perdón, vegetarismo, no vegano, vegetarismo. ¿Se puede reemplazar la carne por otros alimentos? Es la primera pregunta que dice la producción que le haga. Bueno, hay mucho para hablar justamente con respecto a este tema. Y para hablar de este tema, nada más y nada menos la tenemos a la licenciada Marta Rabinovich. ¿Cómo le va? Muy buen día. Primero agradecerle la disposición. Muy buenos días, un placer. ¿Cómo está usted? Bien, ¿no? Muy bien, sí, sí. Eso es bueno, por lo menos para comenzar la semana con optimismo. Bueno, decíamos, ¿no? Día Sí, del vegetarismo. Hay mucha información, mucho para hablar de este tema en particular. Usted como nutricionista lo sabe y mucho, ¿no es cierto? sí, exactamente. Es el Día Internacional donde se visualiza este tipo de alimentación. Ujú, Y la verdad que no es una moda ujú. de los últimos años, aunque se convirtió en una moda, pero no es algo reciente. La Claro, alimentación del vegetarianismo, que sería no comer carne, es claro. algo que milenario, de muchos años. Ujú. Ya sabemos de los griegos, inclusive antes, muchísimo antes, personas que elegían no comer carne. Comemos carne normalmente en nuestro país y en otros países lo hemos normalizado, es parte de nuestra cultura. Entonces, claramente este tipo de alimentación llama la atención a muchas Claro. personas. Tal cual. Marta, consultarle justamente esto, ¿no? Porque usted decía hace muchos años, creo que se vio acentuado estos últimos tiempos por cuidar la salud en un combo total y absoluto, más allá de que algunas personas no comen carne por justamente esto de no tener a ver, no comer carne que proviene de un ser vivo de alguna manera, más allá de que las plantas también son seres vivos, ¿no? Pero serían el producto. También esa es un poco la respuesta por allí cuando uno pregunta ¿por qué sos vegetariano? Bueno, por eso, porque no me gusta justamente esto de tener un animal justamente en el plato, vamos a decirlo así, para que choque, ¿no? Y otras personas, bueno, tienen otras formas, pero creo que va por la salud más que nada, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Hay muchas razones por las que las personas deciden dejar de comer carne, como bien mencionabas. Una de esas es por la ética animal, por Claro, digamos, esa tristeza de comer un ser vivo. Luego, también por cuestiones religiosas. Hay muchos también. grupos religiosos que evitan el consumo de carne. Y también las últimas razones que hemos tenido en los últimos años Ujú, es por salud y medio ambiente. claro, Y ahí quiero aclarar algo. La alimentación vegetariana, vamos a definirla. Esta definición se acuña años atrás, que englobaba a un tipo de alimentación que elegían ciertas personas de la población sin consumo de carne. Y dentro del vegetarianismo estaba la clasificación de lacto-vegetariano ujú, o vegetariano total o vegano, que después se empezó a llamar, claro, y clasificó el lacto-vegetariano, consume todos los alimentos de origen vegetal más lácteos y huevos. claro. Y el vegano sin alimentos de origen animal, es decir, solamente los alimentos de origen vegetal, sacando los lácteos y los huevos. La definición vegano tiene que ver con una filosofía también, no solamente la alimentación. Claro. Pero se normalizó la utilización de esta palabra de la persona vegana que sigue una alimentación sin alimentos de origen animal. Pero en estos últimos años Sí. estamos manejando una nueva definición que es alimentación basada en plantas. Y explico por qué. Ujú, Los estudios que se hicieron, los últimos estudios, los dos más grandes sobre alimentación vegetariana, fue el estudio EPIC estudio se llama, que se hizo en Europa, con una población muy grande, y el otro estudio fue el estudio de los adventistas que se hizo en Estados Unidos. Ambos llegan a las conclusiones, que es una alimentación, ahora podemos hablar un poquito de las conclusiones, pero más que todo, los que ellos observaron, los beneficios que tenían la salud de las personas que siguen una alimentación vegetariana, eran personas que siguen una alimentación vegetariana saludable. ¿Por qué no es sinónimo alimentación vegetariana saludable? Porque yo puedo comer papas fritas, galletitas Oreo que son veganas, vegetarianas, puedo tomar gaseosa y un montón de alimentos claro. procesados, ultraprocesados, que tienen un montón de sal, de grasas y de azúcar. Y estoy en una alimentación vegetariana, pero no significa que sea saludable. Entonces de ahí viene, hago esta introducción,
de la definición alimentación basada en plantas. La alimentación basada en plantas puede ser con más o menos cantidad de alimentos de origen animal, es decir, que puede ser un lacto vegetariano que come lácteos y huevos, pero se basa su alimentación en alimentos de origen vegetal, con granos enteros, con verduras, frutas secas, semillas, y no en alimentos procesados, en harinas refinadas, en grasas y en frituras. Porque hay personas que dejan de comer carne, pero comen harinas, comen frituras, y no es saludable. Claro, Entonces, hoy hablamos de alimentación basada en plantas, como, digamos, como una nueva definición. tal ¿Y cual. por qué menciono esto? Estoy sin parar, perdón, no sé si me querías preguntar algo. No, quería solamente, y está muy bien, porque bueno, evidentemente está bueno saber e interiorizarse, más en el caso suyo, que hace muchos años que está en esto, es palabra autorizada de alguna manera para hablar. Quería consultarle, que es la duda de todo el mundo, ¿no? Si se puede suplantar la carne siendo vegetariano. Exacto, buenísimo. A eso iba, que era nuestra pregunta inicial. Sí. Hay mucha evidencia científica que sí se puede tranquilamente, y aclaro algo, Ujú, nosotros no necesitamos alimentos específicos, es decir, no existen alimentos indispensables. ujú, La carne no es indispensable, no es indispensable una lechuga en sí separada, no es indispensable los lácteos. claro. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos y tenemos nutrientes indispensables. Entonces, los nutrientes que están en la carne los podemos encontrar en otros alimentos, Ujú, en la combinación de otros alimentos. Si comemos todos los grupos de alimentos de origen vegetal, vamos a poder aportar todo lo que la carne nos va a dar. Y esto tiene que ver con las ciencias básicas de nutrición, que claro. sería el estudio de la absorción, del metabolismo de los nutrientes. Hay investigaciones que se han hecho en proteínas hace muchos años, y ya hace 40, 50, 60, 70 años atrás, que las dietas vegetarianas se perciben como una dieta completa que el ser humano lo puede hacer sin ningún problema y sin afectar y sin tener déficit en la salud. Así que no sé si respondo a la pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, y la otra pregunta es esta, ¿no? Que ha surgido hace también muy poco tiempo. ¿Qué opina de los suplementos? No sé si estamos hablando en este caso de vegetarismo o estamos hablando de la otra forma que es lácteo ovo vegetariana justamente, que Claro, creo que ahí obvio. sí ya entramos en otro ámbito, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, esta pregunta es muy recurrente cuando hablamos de este tipo de alimentación, porque hay muchas personas que alegan o se llaman la atención o mencionan, bueno, pero esta alimentación es incompleta porque tiene que venir con la suplementación de vitamina B12. Ujú, Yo les quiero aclarar, la vitamina B12 es una vitamina que ha cobrado importancia en los últimos años porque su deficiencia está relacionada con un déficit de la función de nuestro sistema nervioso central. ujú, Entonces, no es una deficiencia específica de vegetarianos, porque esta vitamina es de origen bacteriano, lo generan las bacterias en realidad, y entonces los animales al comer pasto que tiene un poco de tierra obtienen esta vitamina, entonces después se encuentra en sus carnes. Por eso la fuente de vitamina B12 es de las carnes. Entonces, esta deficiencia de esta vitamina no se da solamente en vegetarianos, ujú. también se da en un montón de personas. Por Claro, ejemplo, ahora en Argentina hay un montón de gente que ha dejado el consumo de carne por una cuestión económica claro. y que con el tiempo puede presentar esta deficiencia de esta vitamina. Ujú, Porque para poder obtener realmente lo que necesitamos de esta vitamina, necesitamos consumir carne muy seguido. Cuando hay deficiencia de esta vitamina, no vamos a recomendar aumentar el consumo de carne. ujú. Ningún profesional de la salud lo deberíamos hacer. Entonces, y ahora desarrollo un poquito esto, Sí. pero entonces, esta deficiencia se da en vegetarianos, lacto-vegetarianos, alimentación basada en plantas, en veganos Ujú. y en personas que han disminuido su consumo de carne, que comen carne roja 1 o 2 veces a la semana o cada 15 días, y también en personas de más de 60 o 65 años, no importa el tipo de alimentación, Claro. por más que coman carne seguido o alimentos de origen animal, pero disminuye la absorción. Ujú. Entonces también pueden llegar a tener deficiencia de B12 que puede tener a largo plazo, si no nos suplementamos, efectos muy negativos en nuestra salud. Es decir, que Entonces, hay que suplementarse de alguna manera, también si quiere.
¿Cómo, perdón? Que también hay que suplementarse si uno quiere, por supuesto, lógico, es una realidad esto. Exactamente, exactamente. Y lo recomendamos porque la deficiencia, como decía, tiene efecto negativo en nuestra salud. Claro, Y entonces, la otra vez estaba escuchando a una persona que decía, ay, bueno, si me falta carne, me falta vitamina B12. sí, La realidad es que si nosotros hablamos de la carne roja específicamente, que no esto que voy a decir no tiene nada que ver con la alimentación vegetariana. sí, Sí, y no, en realidad, pero no viene desde ese punto de vista. Hablo desde el punto de vista de prevención de las enfermedades más prevalentes, que enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes y enfermedad pulmonar, tiene que ver con la alimentación. Y las guías de prevención de estas enfermedades mencionan que nuestra alimentación para prevenir y tratar estas enfermedades deberían ser alimentación basada en plantas, es decir, que tengan mucha cantidad de alimentos de origen vegetal. Y recomiendan la dieta mediterránea, que tiene un consumo de carne roja casi mínimo. claro. Recomiendan la dieta DASH, que tiene una disminución de la carne roja a 1 o 2 veces a la semana. Sí. Y recomiendan la dieta vegetariana también para prevenir estas enfermedades en las guías internacionales más actuales que nosotros podemos leer. Entonces, es un patrón alimentario que uno puede decir, ay, pero no, no va, es una moda que ya se va a pasar. En realidad, tiene una base científica que es lo que nos están recomendando Claro. los organismos más importantes para prevenir estas enfermedades. Entonces el mensaje, ¿todos deberíamos hacernos vegetarianos? No. Llevemos una alimentación basada en plantas, con consumo de las carnes rojas procesadas, nulo, porque son cancerígenas, carnes rojas 1 o 2 veces a la semana y el resto podemos usar otros tipos de proteínas que son de origen vegetal o otros tipos de carnes blancas magras. Y si nosotros vamos para ese tipo de alimentación, vamos a prevenir enfermedades. También y por último, por allí consultarle, me quedaba esta pregunta, ¿ser vegetariano es más común en estos últimos tiempos? Totalmente. Y ustedes no se imaginan en Crespo la cantidad de niños y adolescentes que están optando por este tipo de alimentación, Bien. lo cual le llama mucho la atención a sus familias. Ujú. Y yo les recomiendo que nos encontremos en el consultorio para poder sacar dudas, para poder hacer una alimentación balanceada, que es mucho más fácil de lo que se cree para sacar dudas. Ujú. Es cuando uno aprende los nuevos alimentos, los nuevos grupos de alimentos, como vemos acá en la imagen, las legumbres, Sí. las frutas, las semillas, los vegetales, y no es difícil y es muy saludable y es muy rico, sorprendentemente, pero sí, cada vez más hay una concientización porque entre ellos mismos se pasa la información entre los niños y los adolescentes. Es Claro, impresionante, y como ellos van y plantean, mamá, no quiero comer más carne. claro, Y antes la respuesta era, tenés que comer sí o sí. Pero claro. hoy por hoy tenemos una base científica que avala una alimentación vegetariana ya en la época de la gestación, cuando las mamis están gestando, lactancia, niñez, adultos, abuelitos, atletas, en cualquier etapa o ciclo de la vida, sin ningún problema. Licenciada, le agradezco muchísimo, como siempre, la deferencia de atendernos, de brindarnos información nueva, candente y actualizada. Agradecerle muchísimo el abrazo para usted, buen resto de jornada, perdón, buen fin de semana le iba a decir, buen resto de jornada laboral para usted. Muchas gracias igualmente. A Ahí disposición. estábamos Adiós. con la licenciada Marta Rabinovich, justamente hablando aquí en el canal Día del Vegetarianismo.